28, versículo 28, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 28 en San Mateo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es un aparecer? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primer le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto dijo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no les arrepentíais después para creerle. Amén, hermanas. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Kana mucho que escuche Biblia, chita hermanos, kaya nanchipama. Bien, amados hermanos, kanang kaya kamusama narratiwan o kanang likus nanchimanta, hermanos míos, amén. Amén. Dijo un día un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primer hijo le dijo: Hijo, ven a trabajar en mi viña. Y como respondió él y dijo: Y no quiero, papá, no voy a ir. Y después el hijo arrepentido fue a su chacra, a su viña. Y el padre, de la misma manera, al otro hijo le acercó y le dijo: Hijo, tú también voy a trabajar en mi viña. ¿Y cómo respondió el otro hijo? ¿Cómo respondió, hermanos míos? Sí, Señor, voy. Y no fue. Asimismo, cuando un evangelio se arrepiente en el anterior, será salvo hasta el fin. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén o no amén. Amén. Fuertes palmas al que vive. Bien, hermanos míos, y si tú arrepientes en delante de Dios, tú encontrarás salvación. Irás al reino de Dios. Dijan, van a arrepentir con quicho. Dios va a puntampi. Y naspa, huchapa gawayampi, causa kuspa y diga, manam Dios Padre. Dios va a gayar ni manchaya quicho, hermanos míos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, Aleluya. amén. Bien, amados hermanos, y nosotros somos evangelios, nosotros somos cristianos, no somos cristinos. Y hermanos míos, si tú eres un cristiano, un soldado de Dios, debes tener que ser como un soldado de Dios. Un soldado de Dios debe ser ayudador, orador, hermanos. Un soldado no va a ser un vamos para ayudar, vamos para orar. Esto no será un soldado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más fuerte, ¿cuántos dicen amén? Amén. Como gritan
tata nas kunam, mana jobi distirachu justai tata, hinas kapi cai kartil pikachkan, mana pai cai milanius complicum temi, kai mundu mamamos pang, gobernai tadai gonga, pueblo por este cuadalisame. Amén. Justai tata, kamu nanga cercana kachkan hermanos míos, mana ya chacuchu, ay capa kamu nanga hermanos míos. Pronto kapela justai takuti bunga. Hamunga pai puni mamunga hermanos míos. Hinas pamjapa curita, prudinti kudata pusakunga. Wakil seksata kudata dami, kai pacapi kira kunga hinas pami. Sigal kai pacapi kira spaiki, jis dias terami pasanaiki. Imam cai jis dias, antikristo maku digunata kucu songki. Hinas paiki, cai jis dias tapasarus paiki rami. Wajus paiki, aku sialapi corona de vida tachasti kongi. Kuatu disabe. Amén. Amen, amen. Amén. Bien amados hermanos, chay namamu kuchka chavistia programa de juntos kunawan. Unya chakunapan wawawati atun kunapan chay visión mundial nin. Joven hispana tambi bika 18 chay nita kama chay. Amu kuchka chavistia kunapan markan kuna hermanos míos. Chay para prepara kusonchi kubedi kusonchi Dios pa palabra anta. Porque para pronto pasa con la chipa. Kay pachapi tiras panga tuku imam. Porque palabra menin. Yung chipa nga mana na ima chipas kancho ay pan chipas. Solo Dios tayo tanyapa kay pachakrias mga hermanos míos. Pailapa kay pachakrias ng kuna. Diyan menin palabra. Kala niya mamuni. Ikala niya tama kutis na pasal to silo mampas nin. Gampa chukay papacha krias kai ki gampa churumi ki kona justai kaya pam krias kampuna di maru magi imai na mala di gata mala ya ta kriara acha nam juga cipas kala ya kala kan cikir malu mana ni macu juga cipak kaco solo justai kaya pam paya pam ino pat pai kria dur ya pam pai senyar rey ya pam hermanos míos cuando disabe Iman nang pinang tay na Diyos na crucificar ako. Iman nang bibiyang nga imam. Tay na Diyos ka. Waya kura alintam. Waya kura migas na inapting. Bikodi mo naman na krispam. Yan ang kairo na nga amuro pueblo chimang nispam sipir ako. Diyos tayo na yung nga chikray ko anyo na kruspi. Ika na nga yung nga chikmikansik. Diyos tayo tatapas ka na chiktukoy sungkuman wala para muktipas. Kaya saya nanti hermanos míos. Cuando dice amén. Amén. Amén o no amén. Si kan mana resisting kichos ni mintas kaya nagaspai kika. Mana malita chus sayang ki luchas di pruebas hermanos míos. Ama macha kusuchu chay tanga. Porque palabra me dio luchas di pruebas a muktipas. Yustay tanga juga chikuang mikach kapay pipas chay pipas. Pada banyak khusus pai creador ta salvador ta. Pai yapang salvación ninguna imampas hermanos míos. Pai yatap tu khusus kumang talaga nachi. Hermanos míos, sokon chiki mai nam kachkang tapu kuy. Desordin chukachkang. Ichay mai nam kachkang. Yung achima, sokon chiki nga. Diyos tayo tapangawag na lutin ang kanchiraya nachi hermanos míos. Manawag na kanchiraya panga. Imay na magkasong hermanos míos. Amen. Amén. Amén, hermanos. Ya quiero escuchar misión mundial pa 666 marcas. Antes ni kay pero mama narang ni Chaya murang hermanos, pero pronto ka Chaya mong hermanos Dios. Ya que mamu escuchar tu kuima wanta. Kukuar mi kasori rawa cha kurunga nos pangni. Jawar mi mai kak yumapas rinos pang. Wawanta sa payang mi kukurunga. Pilya kunga kuruda kuna. Kuk demonyo kasor ningmang. Ukrunata kriya ningmang. Ba fabrika bomba tanis paya cara chinga fu bomba kuna fabrika tanas ting bichairuna. Fabrika runga bomba ta ima pa mi fabrika nga pueblo ta destruir napa. Toko imang kunata
Gloria a Dios. Fuertes palmas al que vive, hermanos míos. Ya mi Dios va a glorificar a Dios Taitama. Y va a dar pita que tierra tenga yuca, cría y curva suma paraíso, hermanos míos. Suma te inapti bichaya angel kuna mushpan. Mana ubidi si kuna kai pachama Dios Taita wikuti kamuti. Pai kuna yakuta rumita kumbina orang hermanos chaputaron ku hermano cuarto limpio chata chaputaron mangachaina hermanos. Rapimi Dios Taita chayana nakuna tanga prepara crura al infierno. Dimo Dios kuna pami preparar maila primeruna kuna kikiya chay infierno magrichkanko huchanko raikum chay infierno magrichkanko hermanos de Dios. Manam Dios Taita chachurachkan dino kikiya kumata chay infierno lago de fuego mapas chay kuchkanko runa sipi na kukunam mana kuita tapas kukucho brujería kuna pas brujería kuna pillanga kuna pas kuita tapas kukucho kaya Dios pamunan chukaya nishpanku amen. Amén. Y ya ya tan hermanos míos, ojalá ya chicuya na kulanchi porque palabra me di ama como Dios te ama, perdona como Dios te perdona, hermanos míos. Enemigo chitapas pipas falta chingrizón kiruna masiki achay pang me ora kunay hermanos. Paitam kuya na ki disculpa y kuya piti falla ora ki hermanos. Dispai paitapas oración de ki angkal panchanay hermanos míos. Yana chukanga chkanki, Dios pagina servichkanki, Dios pagina chukachkanki hermanos míos. Tapo kuy son kita, Dios me entrega kuy para que nuevas personas puedan llegar hermanos míos. Hermanos míos, jalai para ahora kusonchi, porque ya el enemigo no está llegando mana bruna ya chutino, el diablo mana va a topar una chita munachkan, ama Dios está servindo chipa, ama Dios está glorificando chipa, ama Dios está adorando chipa bichai, diablo ni las palmi, kai kuna tai mana tata ruata chai bichai diablo, ha puño con kina tenga, puño con ki mana ora kuspaiki, imana chai, puño con mana kama pi puño con chutino, mana kapatar de un puño ora con kichu mana yunam kichu naptin bichai puño con chkanki, hilaptin chai puño con tiki demonio nisonki. Umay di kuna rasca para sus paiki. Manin tataka hermano ta atacaros ta manin takata destruir sa nispa maskach kasong kinto kuy kay di kuna ta purikus pang hermanos míos. Manang kuy tatako kung kicho, manang kuy tatako kung kicho hermanos míos. Ya nos panan hermanos míos, wakin hermano kuna ta kuti kung aling kang evangelio pinas pa kuti kung imanang piluchak ki prueba sa murupti. Katoliko binay pika, aling kulista pagkakurane. Kada evangelio pika, mana bibas ripara ancho. Hulgiyay paskang na chukaya lispang kumkuti rico hipamang hermanos míos. No hay que ser así. Nosotros tenemos que seguir adelante. No hay que mirar atrás, aunque sea luchas y pruebas son grandes contra nosotros, pero hay que ir. Runa más y chipas rimachu yuan chimanda, pero pai kunapang rimah kunapang. Ura kuikus panci punta mariso, hermanos míos. Y anda para kuikusum, yo manchila tanchi, ubija kuna Dios Taitapa. Y no hubo casualidad, zorro y mapa samuntin, vencinan chichay kunata, hermanos míos. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya, fuertes palmas. Y checa vaya, hermanos míos, kawan. Y checa ya también, sidichka son chipunta, hermanos. Ama humbang ya chpanchika, hermanos míos. Paya papi mampas y paya maya dawa son poderoso rey ya chitmi. Alto cielo pinganan shan chikuna suya wanchika, hermanos míos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Checa vaya. Yo hago tu cupa que son china, hermanos. Dirigido a mi chica, hermanos. Gracias, hermanos.